tardes, nosotros somos estudiantes del CECITE Díaz Ordaz, plantel San Quintín. Somos estudiantes de la carrera de Servicios de Hotelería. El día de hoy les presentaremos un video que trata sobre los antecedentes de los derechos humanos. Mi equipo está conformado por Manuel Gómez, Alfonso Vázquez, José Yesca, Rosalba Abreu y su servidora, Mónica Jennifer. Hace mucho tiempo no existían los derechos humanos. Si estabas en el grupo correcto, estabas seguro. Si no lo estabas, pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar. Decidió cambiar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tendría la libertad de escoger su religión, sin importar de qué grupo formaba parte, documentando su palabra, que una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia y a la India, finalmente a Roma. Se dieron que las personas seguían naturalmente ciertas leyes. Cuando se les pedía, llamaron a esto ley natural, pero seguía siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después de la Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y protegidos de quienes estaban en el poder. Hasta cierto punto aún se necesitó que otros grupos mostraran su independencia antes el rey aceptara que todos los hombres habían sido creados por iguales. No se les gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución. Por sus propios derechos, su lista era más larga, que exigieron que los derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados en Francia. Un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra, pero los países europeos unieron sus fuerzas y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando derechos en toda Europa, pero solo en Europa. De alguna forma el resto del mundo todavía no tenía sus derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos y conquistados por los enormes imperios europeos, pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi, y ante la violencia exigió que toda la gente en la tierra tenía derecho, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo, pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 900 millones de personas murieron. En los derechos humanos nunca habían estado tan terribles cerca de la extinción, y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio así. Los países se unieron y formaron las Naciones Unidas, la ONU. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, la dignidad y el valor del humano. Pero ¿qué son los derechos humanos? Son las poblaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia. Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser, pero bajo la supervisión de Leonor Rospe, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos, absolutamente la Declaración Universal. El concepto de frases de derechos naturales se habían convertido finalmente en derechos naturales. Así, en resumen, primero fueron unas cuantas personas que tenían algunos derechos, hasta que una dijo, oye, otras personas deberían de tener derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo. Solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha de todos, hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos.